Es el año 1955. En Zipaquirá, un pueblo ubicado al norte de Bogotá, destacado por ser parte del antiguo territorio muisca y fuente principal de la extracción de sal, nace el día 22 de abril Amelia Arévalo Díaz, en el seno de una familia humilde. Hija mayor de Manuel Arévalo e Inés Díaz, desde temprana edad descubrió su vocación por la educación. Cursó sus estudios en el Colegio Diocesano de Zipaquirá y posteriormente en la Escuela Normal, en donde inició su aventura. Bueno, mi idea de ser maestra me surgió desde niña. Me gustaba jugar con mis primos y mis primitas a la profesora, y siempre era yo la que jugaba a la maestra. Yo era la que les dirigía los juegos y jugábamos siempre a ser maestras. Cuando ya hice el bachillerato, que lo hice en el Colegio Diocesano de Zipaquirá, hice de primero a cuarto bachillerato porque no había más, entonces nos tocaba escoger otros colegios para ir. Unos se iban a la industrial, otros se iban al Liceo Nacional Femenino, y yo me fui para la normal porque me dictaba ser maestra. Presentamos un examen, me fue muy bien, y allá hice lo que uno llamaba quinto y sexto, que ahora equivale a lo de décimo y once. Ese grado se realizó el 22 de diciembre de 1972, y después en abril y mayo hice una licencia de maternidad a una señora en Cucunubá, Cundinamarca. Ya el nombramiento como sí, ya por la gobernación de Cundinamarca, me salió para el 12 de mayo de 1973 para una vereda de Topaipí que se llamaba Lusitania. Pero no sé si fue por un error en la gobernación. Cuando llegué a esa escuela ya había maestra, entonces la que estaba vacante era una escuela que se llamaba Rural Suarás, que casi nadie se iba, y allá estuve trabajando un año. De ahí fui trasladada a una inspección de policía de mesitas del colegio que se llamaba La Victoria. Allá trabajé otro año, pero mi deseo era siempre llegar a trabajar a Zipaquirá, y cada vez que pedía traslado pues me mandaban para otra más lejos. Entonces en esa época me mandaron para Biotá, que se llama Capital Cafetera de Cundinamarca, porque era el que más producía, y allá pues la gente, yo creo que para muchos es conocida que es una zona roja de Colombia, y allá le decían remanso de paz, pero eso del remanso de paz sí casi no había. Allá trabajé 23 años, pero fueron unos años bonitos. El comienzo de los años era muy bonita, era una vereda, a escuela a orillas de la carretera. Cerca, como a unos 100 metros, estaba un colegio, se llamaba Instituto Nacional de Promoción Social, dirigido por las Madres Misioneras de la Madre Laura. Ahí era para estudiantes de la vereda, y había internado para niñas que llegaban de otras zonas, especialmente del Amazonas, del Baupés, del Putumayo. Esas niñas estaban internas y estudiaban ahí. Allá hice mis 23 años de trabajo, que fueron muy bonitos, pero hasta que empezó ya lo de la guerrilla y empezaron las tomas y los asaltos, y esas cosas sí fueron como atroces, y ahí sí se nos fue dañando como la tranquilidad. También mi primera hija nació hace 35 años en Biotá, la segunda nació acá, y pues cuando ya las niñas crecieron y empezó lo de la guerrilla, que fue más o menos en el año como 2003, 2005, sí fue como un poquito traumático, porque mataban la gente de la vereda, que mataron a Julano, y eso sí era triste. Un día que fue para mí muy terrible fue el día que mataron al papá de un niño, el niño más pequeñito de mi salón, que pues por ser pequeño, él estaba en el primer puesto, estaba haciendo quinto primaria. Para mí fue muy terrible llegar al salón a trabajar después de que le habían matado el niño, el papito. La mamita y los otros hermanitos se fueron para Bogotá. Eso sí fue duro, porque yo cada rato ver el puesto de mi niño desocupado, eso sí fue muy triste para mí.
Como lo decía Paulo Freire, la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Esto lo demostró con su vida la profesora Amelia. Desde sus primeros empleos, supo que era educar a una población olvidada por el Estado, una que padecía de grandes necesidades: los campesinos. Bueno, mi primer sitio de trabajo fue en una vereda de Cucunúa, que es de la región de Ubaté, adelante de Ubaté, como a media hora de Ubaté. Era una licencia de maternidad a una señora que me conocía de siempre. La escuela se llamaba Rural El Tablón. Esa es una región carbonífera. Pues yo llegué a trabajar con los 5 cursos y todos los 5 cursos se acomodaban en un salón. Siempre es como dispendioso porque uno sale de la normal y a uno nunca le hablan de que va a tocar llegar a encontrarse uno con 5 cursos, y entonces uno es como una gallinita con una cantidad de pollitos y no sabe qué ponerlos a hacer y todo, porque una cosa es la realidad cuando uno se está enfrentando en una aula, y otra es allá cuando está uno en la normal y los profesores le dan la clase de pedagogía, de filosofía, técnicas y fundamentos de la educación, pero otra es estar allá. Pero me desempeñé bien. Después supe por comentarios que la gente de la vereda le hizo a la profesora que era muy dedicada, que muy juiciosa, y que pues los niños aprendieron conmigo. Yo sentí que también hice una buena labor. Ya después de ahí me salió mi nombramiento y fue cuando llegué a Topaipí, y también con los 5 cursos. Entonces uno, pues a los que más necesita que se dediquen, pues es a los niños de primero, porque ellos no saben leer ni escribir. En esa época, 1973, no, las escuelas de Cundinamarca, de la gobernación, no tenían preescolar ni nada. Entonces los niños llegaban pues sin hacerles ninguna orientación. Ellos llegaban sin nada, era la primera vez que llegaban a una escuela, y entonces como que la misión del maestro era enseñarles a leer y escribir, y que salieran leyendo y escribiendo, y las demás capacidades cognitivas, las de recreación y todo eso casi no se les desarrollaban, porque uno con 5 cursos pues no podía darse el lujo de estar haciéndoles recreación a los niños. La única recreación de ellos era pues su horita de recreo que tenían, pues niños del campo. También Topaipí era una región cafetera. Yo siempre pensé que la meta del maestro de primero era que el niño supiera leer y escribir muy bien, porque es como la base. Porque si un niño que no sabe leer ni escribir y llega a segundo y no sabe leer ni escribir correctamente, pues va a tener todos esos problemas que uno encuentra ahora, que no saben escribir bien, que escriben amontonado, que no separaban palabras, sílabas. Sí, era una dispendiosa, pero me tocaba pues en las tardes, porque se trabajaba de 8 a 1, y pues para no aburrirme todas las tardes, pues yo llevaba los cuadernitos pues a mi casa, que era en la misma escuela. Esas escuelas que son en el campo generalmente tienen habitaciones para los profesores. Allá eran de tablas, de madera, de techo de paja, pues muy rudimentarios. Entonces yo en las tardes les ponía planas de escritura, y en el salón pues a dedicármeles a lectura y a escritura. Y los más grandes pues habían unos libros que llamaban cartillas guías, los ponía uno a que desarrollaran esas guías. Pues yo veía que los niños del campo, a pesar de su pobreza, de sus limitaciones económicas, son más juiciosos y más dedicados que los niños de la ciudad. A pesar de que el niño del campo tiene que llegar cuando es época de cosecha de café, ayudar a recolectar café, a lavarlo, a escogerlo. El niño del campo en la época de cosecha de café tiene mucho más trabajo que el niño de la ciudad, que prácticamente él no llega a hacer oficios. Y entonces, pues sí, para mí era y es muy importante que el niño aprenda a leer muy bien, correctamente primero, porque después empiezan todos los problemas de comprensión y todas esas cosas. Las últimas décadas del siglo XX en Colombia se destacaron por el aumento de la violencia a manos de grupos subversivos como las FARC. En este contexto, Amelia Arévalo desarrolla su profesión como maestra rural. También ya en 1973 ya había violencia también allá de la guerrilla. Pues tuve una experiencia triste también.
Me acuerdo de una señora que fue a visitarme, me llevó unos huevitos, me llevó de presente. La gente del campo es generosa con el maestro, le lleva huevos, a veces le lleva gallinitas, platanitos, los mejores productos que ellos tenían en su finca. Y cuando ya, eso como empecé en junio, cuando regresé de vacaciones, que habían matado a la mamá de ese niño, entonces yo veía como esa señora parada en la puerta del salón conversando conmigo. También decía la gente de la vereda que había sido una venganza y que había sido de la guerrilla, porque casi siempre trabajé en zonas de guerrilla, pero bueno, salí buena de allá, de esos sitios. Y yo siempre he comparado la ausencia en una zona de guerrilla con los curas cuando uno se va a confesar que el cura tiene que ser confidente, no salir a contar lo que uno cuenta. Y yo pienso que para yo haber salido bien librada de allá y haber trabajado 23 años, más los que trabajé en Topaipí, en una zona de guerrilla, le toca a uno todo lo que sepa, guardárselo dentro de su corazón, dentro de su mente, y no ponerse a hacer comentarios con la gente extraña, ni con los papás, ni nada, sino si acaso uno con su compañera de trabajo, con otra maestra comenta, pero son comentarios que deben quedar en boca de uno, y si no, no habíamos salido vivas de allá. Uno sepa lo que sepa, tiene que ser muy prudente, muy prudente. Por ejemplo, hubo un día que mataron 3 muchachos el mismo día, y dice que ellos, que los mataron por ser informantes de la guerrilla, y habían sido estudiantes de nosotras, y nosotras llegamos a la casa de uno que se llamaba José Ernesto, que era después de haber estudiado en la escuela, era un muchacho, un gran líder de la vereda. Él estaba en el comité, él ayudaba, él colaboraba, hacía vueltas, y llegamos, y preciso en ese momento ya llegó la funeraria con el cajoncito, y así como estaba en sus ropas de trabajo con botas, los cogieron y los botaron al cajón, y como que la más rabia que a uno le daba y tenía que morderse la lengua era que los que lo estaban cogiendo y metiendo a su cajón eran los mismos guerrilleros, porque allá el guerrillero en Biotá se vestía como un campesino. Entonces cuando llegaba el ejército, ellos cogían un costal o cogían una bestia o su machete al cinta, y se hacían el ademán de que se iban para la finca a trabajar, y ellos decían, ay, somos campesinos honrados, pero uno sabía que en el fondo que eran guerrilleros, porque habían sido muchachos que habían estudiado en la escuela y después se habían vuelto guerrilleros. Y venirme de Biotá me costó lágrimas, porque yo quería mucho a los niños, porque en Biotá uno empezaba con los niños de primero, entonces sería con los de segundo, tercero, cuarto y quinto. Pues eso es como una ventaja pues como ventaja y desventaja para un niño, porque tiene que aguantarse los 5 años la misma maestra. Y pues cuando los alumnos son así como indisciplinaditos y canzoncitos, uno también aguantarse los 5 años, pero también se encariña uno mucho, mucho con ellos. No sé, modestia aparte, yo creo que era muy buena maestra de primero primaria, enseñando a leer y a escribir, y los maestros que tenían niños pequeños siempre querían que hicieran primero conmigo. El testimonio de vida de la profesora Amelia es un ejemplo, y su consejo para las nuevas generaciones de docentes es el siguiente: que sean dedicados, que sean honestos, que sientan amor por la profesión, por los niños, por los padres de familia, que se traten con cariño, con respeto, que no los menosprecien, que los incluyan en las actividades que se realizan en las escuelas, en los colegios, que los traten bien, como con cariño, que no sean desplicentes ni arrogantes con los padres ni con los niños, porque con el amor hace más que la arrogancia y la prepotencia. Es por esto y muchas cosas más que María Amelia se ha quedado en la mente y corazón de muchos padres, alumnos y amigos. Esta mujer, la educadora del campo, de algunos guerrilleros, quien entregó 40 años de su vida a la docencia, es una maestra de mi tierra.